Saludos de nuevo, bienvenidos. Este es nuestro tiempo devocional. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de Él. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 26, «Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien a quien no conocéis, y que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias». Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: detrás de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera le conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua». Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto, por esto testifico que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tenéis al Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó: «¿Qué buscáis?» «Rabí, ¿dónde te hospedas?» Rabí significa maestro. «Venid a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Nuestro Señor Jesucristo fue anunciado por Juan, que fue el más grande y el último de los profetas, y su aparición era el cumplimiento de la profecía. Todo en el Señor Jesucristo estaba bien planificado, por supuesto bien anunciado, bien proclamado, para que no hubiera ninguna duda, con el fin de que todos tuviésemos la seguridad absoluta de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, es aquel enviado para salvarnos, es aquel que se presenta como el Cordero que va a ser sacrificado por nuestros pecados, y como aquel que bautiza con el Espíritu Santo, como aquel que tiene toda potestad y delante del cual todos deben de inclinarse, como aquel que es el quien envía su Espíritu para todos aquellos que creen, a quien debemos en verdad seguir, en quien debemos confiar, a quien debemos creer, a quien debemos adorar, todos y cada uno de nosotros. Pero aquí se menciona cómo el encuentro que Juan tuvo con Jesús no pudo ser más extraordinario, porque Juan vio que Jesús venía para ser bautizado por él. Y esto también lo mencionan los evangelios, no se menciona aquí en Juan, pero sí en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, se menciona, y Juan no quería bautizarle, porque le decía: «Tú eres el que tienes que bautizarme a mí, no yo a ti». Pero Jesús dijo: «Es necesario que se cumpla toda la justicia, que se haga todo lo que se debe de hacer». Y Juan bautizó a nuestro Señor Jesús, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Una voz del cielo se oyó dando testimonio también. El Espíritu Santo venía a posarse sobre él en forma de paloma, permaneciendo sobre él, y la voz del Padre desde los cielos dijo: «Este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. A él escuchad». Por lo tanto, no había ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo es quien dijo ser. Y se presenta aquí como alguien realmente admirable. En su sola persona se reúnen todos los atributos magníficos, perfectos en naturaleza humana y, por supuesto, de su naturaleza divina. No hay ninguna duda de esto, porque aquel que se menciona aquí, a través del testimonio de Juan, lo deja muy claro. Primero se menciona como el Cordero de Dios, y este Cordero de Dios es una referencia inmediata a el profeta Isaías, quien habla de el Mesías como aquel que como cordero será llevado al matadero, que enmudeció y no abrió su boca.
Se menciona también, es una referencia inmediata a ese cordero que debía de ser dado por expiación por el pecado, y que todo provenía, por supuesto, del capítulo 12 de Éxodo, donde se nos habla de la Pascua. Aquellos corderos que fueron sacrificados para con su sangre untar el dintel de las puertas, y así el ángel de la muerte no pasaría a ejecutar sus juicios. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que Jesús es ese cordero que ya había sido ya tipificado en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios que tenían que ver con el quitar el pecado, llevar el pecado. Un cordero tenía que ser muerto, tenía que ser derramada su sangre, y otro cordero debía ser abandonado en el desierto porque iba a llevar la culpa, para que nunca más volviera al campamento, nunca más volviera a la ciudad. Ese cordero debía ser abandonado. Entonces, todo esto son símbolos de lo que realmente el Hijo de Dios ha venido a hacer. El nombre de Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y por eso se menciona aquí como el Cordero. Pero un Cordero que debía ser sacrificado, un Cordero que debía ser, como dice la Biblia, inmolado, que debía ser su sangre derramada para quitar nuestros pecados. Así de grave es el problema que tenemos. Así de horrible es la situación de nuestra naturaleza humana, contaminada y totalmente intoxicada y poseída por la maldad del pecado, por nuestro propio pecado. Y solamente la sangre de Jesús podría lavarlo. Solamente el Hijo de Dios, solamente Dios, hecho hombre, tenía el poder para quitar nuestros pecados definitivamente, para llevar nuestros pecados, llevándoselos Él, y así dar cumplimiento a la sentencia, dar cumplimiento a la justicia, dar cumplimiento a la ira de Dios y a la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y aquí Juan llama a ellos, a estos hombres, como también vemos a los primeros discípulos, a seguirle. He ahí el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me tenéis que seguir a mí solamente me tenéis que escuchar para que doy testimonio de Él. Este es mi testimonio, esto es lo que yo sé de parte del Padre acerca de su Hijo, el Hijo de Dios. He dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios, y Juan está apuntando sencillamente a que debían seguirle a Él. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice. Él existía antes que yo. Evidentemente es una referencia aquí a la divinidad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la divinidad del Señor Jesucristo. Es tan clara y tan contundente como también lo es en cuanto a su humanidad. 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. Un misterio maravilloso y un misterio imprescindible para que pudiésemos ser salvos, para que la divinidad y la humanidad de Cristo se encontrasen con el fin de darnos una salvación completa y perfecta a todos aquellos que, por la gracia de Dios, hemos creído. Y aquí se menciona que nuestro Señor, aquel que era superior, que existía antes que yo, y que es capaz no solamente de morir por los pecados, de quitar los pecados, no solamente es capaz de bajar del cielo para hacer esa gran obra, sino también de bautizar con el Espíritu Santo. Hay un contraste aquí entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Y el mismo Juan se ocupa claramente de decirlo: yo bautizo con agua. Eso es todo lo que puedo hacer. Porque el bautismo de agua para arrepentimiento, para preparar el camino del Señor, para recibir al Mesías que está viniendo, es un bautismo de querer una conversión, de volverse a Dios para recibir a Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. De eso exactamente iba esta obra del apóstol, mejor dicho, de Juan el Bautista. Sencillamente, él debía preparar al pueblo y anunciar esa buena noticia del Mesías. Y cuando le interrogan a él: ¿quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Detrás de mí viene. Y aquí, cuando él habla de su bautismo, dice que simplemente es un símbolo de agua,
para perdón de los pecados. No es que el agua perdone los pecados, simplemente es un símbolo de que queremos el perdón del pecado, que así como el agua sirve para limpiar la impureza del cuerpo, así también era el símbolo de que el agua del bautismo simbolizaba el anhelo de que nuestras almas fueran limpias de la maldad del pecado y así poder entonces estar con Dios en comunión con Él. Y es por esto que dice: yo solamente bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno que es capaz, porque permanece el Espíritu Santo sobre él, es capaz de bautizar con el Espíritu Santo, o como dice también en uno de los evangelios, con el Espíritu Santo y fuego, lo cual hace referencia a la pureza que el Espíritu Santo trae, quemando la maldad, destruyendo la maldad y trayendo el fruto del Espíritu, es decir, destruyendo todo lo que es el fruto de la carne, que se menciona en Gálatas capítulo 5, esa lista siniestra de pecados terribles en los que perseveramos, en los que vivimos, en los que nos revolcamos, en los que estamos esclavizados tantas veces. Y esos pecados iban a ser destruidos por el poder del Espíritu Santo en virtud de la sangre de Cristo, en virtud de la obra perfecta de la cruz, para traer el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Y para quitar idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, fornicación, impureza, lascivia, todos esos deseos pecaminosos, toda esa inmoralidad terrible, toda esa maldad y corrupción de nuestro propio corazón iba a ser destruida por el Espíritu de Dios e iba a traer entonces toda la bendición del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y iba a impartir entonces nuestro Señor Jesucristo eso. Él iba a tomar a las personas y a sumergirlas en el Espíritu de Dios para hacerlas nacer de nuevo. De eso se trata el bautismo del Espíritu. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús para preguntar sobre él: tú has venido de Dios como maestro, no hay ninguna duda, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le dijo: tienes que nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la naturaleza humana, se queda en eso, en fruto del hombre, en frutos de nuestra humanidad débil y corrompida. Pero que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario recibir al Espíritu Santo. Es necesario ser sumergidos en el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Cualquiera de esas expresiones nos vale, porque así se podría también decir. Y al ser sumergidos en el Espíritu de Dios, entonces se produce esa regeneración, esa nueva vida, esa transformación. Y eso solamente Cristo puede hacerlo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, no los hombres. No ningún hombre, no ningún pastor, ni sacerdote, ni ministro. Solamente Cristo bautiza en el Espíritu de Dios. Nosotros solamente bautizamos en agua, pero solamente el Espíritu de Dios, mejor dicho, solamente el Hijo de Dios, toma a sus ovejas y las bautiza con el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que menciona aquí el Juan el Bautista. Yo solo tengo agua, él tiene al Espíritu de Dios. Y yo testifico de que Él es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, aquel que muere por los pecados, por los pecadores, aquel que delante del cual hay que inclinarse porque es el Hijo de Dios, pero aquel también que bautiza con el Espíritu Santo, quitando el pecado, el poder del pecado, destruyendo la maldad y dándonos la vida eterna. Y por eso les dice a sus discípulos, a aquellos discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos entonces, cuando les dice: aquí tenéis al Cordero de Dios, los discípulos, al oír esto, sabiendo muy bien a qué se refería Juan con eso del Cordero de Dios, es decir, el Mesías, el Salvador: Rabí, ¿dónde te hospedas? Jesús le pregunta a ellos: ¿qué buscáis? Y ellos dicen: ¿dónde te hospedas? Queremos quedarnos contigo. Qué buena actitud la de estos discípulos. Oyeron y creyeron la palabra de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista.
no estaban allí presentes, no vieron exactamente todo lo que pasó, no oyeron la voz del cielo, no vieron el Espíritu de Dios descender como en forma de paloma sobre él, no oyeron esta conversación con Juan, pero sí creyeron su testimonio. Buscaron a Jesús, se encontraron con él y Juan les dijo, ahí lo tenéis. Y ellos dijeron, queremos estar contigo, queremos seguirte. ¿Dónde te hospedas? Y Jesús le dijo, venid, quedaos conmigo. Eso es un cristiano. Alguien que ha creído quién es el Cordero de Dios, quién es el Hijo de Dios, quién es aquel que bautiza con el Espíritu. Y simplemente dice, ¿dónde moras, Señor? Que es allí donde yo quiero estar, junto a ti. Eso es todo lo que yo quiero, estar contigo. Y Jesús pregunta, ¿qué buscáis? Qué buena pregunta para hacernos esta mañana. ¿Qué estamos buscando nosotros de Cristo? ¿Vivir mejor? ¿Hacernos mejores personas? ¿Conseguir salud, éxito, dinero, amor en este mundo? Pero que busquemos algo mucho más profundo. Simplemente que nuestros pecados sean quitados, que el Espíritu Santo nos llene, que nos inclinemos delante del Hijo de Dios y que le digamos, Señor, ¿dónde moras? Porque es exactamente ahí donde yo quiero estar por toda la eternidad. Vamos a orar a Dios dándole gracias por ese Cordero maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres, Señor Jesucristo, aquel que llevaste nuestros pecados sobre tu propio cuerpo en el madero, para que pudiésemos morir al pecado y vivir para la justicia, para que pudiésemos recibir tu justicia y tu obediencia en nuestra cuenta, siendo nosotros pecadores. Ese es tu gran amor. Gracias por llevar nuestros pecados. Gracias por ser el Hijo de Dios. Gracias por bautizarnos por el Espíritu Santo. Ayúdanos a quedarnos contigo. Quédate con nosotros siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos o nos encontramos el próximo día, si así lo queréis. Un abrazo.